Buenos días con todos. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar un trabajo de investigación, el cual es el impacto del precio del cobre en el PBI, un análisis a través de las exportaciones. Siguiente, por favor. Los integrantes estamos conformados por Leonardo Fox, Roger Nieves, Kevin Hurtado, Diego Cisneros y quien les habla yo, Gerardo Amaut. En el resumen tenemos que este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de los shocks en los precios del cobre sobre el PBI del Perú y considera la influencia que estos tienen en las exportaciones. Para ello se realiza una búsqueda exhaustiva de literatura, incluyendo datos del BCR, Ministerio de Energía y otras fuentes. La metodología empleada fue tanto cuantitativa como analítica para analizar la relación entre las variables. Aplicamos el modelo BAR. Los resultados muestran que el precio del cobre influye significativamente en la exportación de cobre y el PBI a lo largo del tiempo. En conclusión, tenemos que los shocks en los precios del cobre tienen un efecto notable en la economía peruana, evidenciando la importancia de este mineral en el desarrollo económico del país. En la introducción, como bien sabemos, el Perú es rico en recursos naturales y depende en gran medida de la minería, especialmente del cobre. Las fluctuaciones en el precio del cobre en el mercado internacional impactan directamente en el PBI peruano. En este estudio analizamos cómo los cambios en el precio del cobre afectan al PBI a través de las variaciones en el volumen y valor de las exportaciones de cobre durante el periodo 2018 hasta el 2021. Lo que nos diferencia de otros trabajos es que este se enfoca en el sistema de cuentas nacionales para medir el impacto de la cantidad de exportaciones de cobre en relación al volumen y precio, utilizando toneladas métricas y dólares por tonelada métrica junto al valor de las exportaciones. La economía peruana depende significativamente de las exportaciones de minerales, siendo el cobre el principal producto, representando el 29.8% del valor total exportado, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Las fluctuaciones en el precio internacional del cobre afectan directamente el volumen de exportaciones y el Producto Bruto Interno del Perú. A nivel mundial, la demanda de cobre ha aumentado debido al crecimiento poblacional y el desarrollo de infraestructuras, y Perú genera más del 25% de sus ingresos por las exportaciones del cobre. El Perú es un actor clave en las cadenas de valor del cobre, y es bueno destacar que entre el año 2000 y 2020 América del Sur se consolidó como un proveedor crucial de cobre, con Perú y Chile como los principales exportadores, según la investigación de Shank del año 2024. Las exportaciones peruanas de cobre aumentaron a 2.5 millones de toneladas en el año 2022, aunque la cotización del cobre fluctuó, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. En resumen, la literatura consultada sugiere que hay una relación clara entre el precio del cobre y el volumen de exportaciones de Perú, y esto es fundamental para entender el impacto que ha tenido en el PBI peruano durante el 2018 y el año 2021. PBI. El PBI es una medida económica que refleja el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Infantes, entre otros autores, en el 2022 explica que el Perú tuvo un alto crecimiento en el Producto Bruto Interno, resultado de las exportaciones de productos minerales metálicos como el cobre. Este crecimiento económico suele estar relacionado con la creación de empleo, y que cuando las empresas producen más necesitan contratar más trabajadores para satisfacer la demanda creciente. Por lo tanto, un incremento en el PBI no solo muestra un mayor dinamismo económico, sino que también puede traducirse en más oportunidades laborales y una mejora en el bienestar general de la población. El PBI del Perú ha mostrado fluctuaciones en el periodo del 2018 y 2021, desde su decrecimiento dado los acontecimientos del COVID-19 en el 2020, donde, como se menciona en el INEI, la contracción del PBI es resultado de la aplicación de las medidas del estado de emergencia nacional para afrontar los efectos de esta enfermedad, hasta su alta recuperación a finales de 2021, alcanzando un PBI del 13.3% a precios constantes del 2007. A pesar de todo, la actividad minera siempre ha sido un pilar fundamental para el desarrollo económico del Perú. Según Andújar, la minería contribuyó con el 10% del Producto Bruto Interno en el 2018. Además, la relación entre las exportaciones mineras y el crecimiento económico se hizo más evidente durante la pandemia. En este periodo, la reducción de las exportaciones mineras tuvo un impacto directo en la economía nacional, provocando una disminución en el PBI. Las exportaciones han mostrado una tendencia al alza en los últimos años. En el 2000 las exportaciones representaron el 23.76% del PBI y este porcentaje aumentó al 24.84% en la década del 2010. Esta correlación destaca la dependencia de la economía peruana en el sector minero, evidenciando cómo las fluctuaciones de la actividad minera y las exportaciones pueden afectar significativamente el desempeño económico del Perú. Influencia de los shocks en los precios del cobre sobre el PBI. Respecto a estudios internacionales, Pedersen en el 2018
encontró que las fluctuaciones en los precios del cobre tienen efectos importantes en el PBI de Chile, con choques de demanda global tendiendo a tener un impacto positivo y los choques de oferta y demanda específica efectos negativos o limitados. Valdés y Jara, 2020, señalaron que los choques negativos en los precios del cobre tienen un impacto más pronunciado que los positivos en el PBI, el consumo y la inversión. Renner y Rodríguez, 2021, destacaron que las ciudades chilenas más diversificadas son las menos vulnerables a las caídas en los precios del cobre. En el contexto peruano, Rodríguez, junto a otros autores, en el 2019, revelaron que un aumento del 19% en el precio de cobre incrementa el PBI en 1.28% y un aumento del 28% en la producción y genera un crecimiento de 1.35% en el PBI. Dávila y Requena en el 2020 mostraron que un mayor precio del cobre incrementa la inversión minera, dado que el 60% de las exportaciones peruanas son mineras y la mitad de estas provienen del cobre, lo que incrementa tanto el PBI minero como el general. Díaz, junto a otros autores en el 2021, señalaron que la volatilidad de los precios del cobre está influenciada por la demanda, la incertidumbre política y económica y variables financieras como los precios del oro y del petróleo. Finalmente, Rodríguez et al. 2023 destacaron que los precios del cobre afectan el PBI, la inflación y las tasas de interés. Ahora seguido tenemos el análisis estadístico. Con la primera figura se evidencia un cambio notable en el 2020 en las tres variables que se muestran en análisis. Estas son las estadísticas que han ido en relación de 2018-2021. En la figura número 2 se tiene la causalidad de Granger, donde se plantea una hipótesis y si esta es menor a 0.05 es válida, mientras que si es mayor a 0.05 es inválida. La primera relación respecto al precio del cobre con la exportación de este y el PBI demuestra que hay una causa Granger, válida. En la exportación del cobre respecto a su precio y el PBI se demuestra que es menor, entonces no hay una causalidad Granger. En la causalidad instantánea, básicamente es lo mismo, pero en esta vez se invierten los papeles, ya que respecto al precio del cobre, con la exportación de este y el PBI, no hay causalidad instantánea, mientras que la exportación del cobre con el precio de este y el PBI sí hay causalidad instantánea. La descomposición de la varianza, comenzamos con el precio del cobre, donde al inicio solamente depende de sí misma, pero conforme vaya aumentando el horizonte temporal, esta va dependiendo un poco más respecto al PBI y de la exportación de este. La exportación del cobre se tiene que al inicio depende en demasía de sí mismo y un poco el precio del cobre, pero conforme va aumentando en el largo plazo, se va apareciendo el PBI como una variable que influye en sí. En el PBI se puede evidenciar que desde un principio las dos variables tienen una gran influencia, pero conforme va aumentando el tiempo, el precio del cobre tiene una gran relevancia, mientras que la exportación de cobre va disminuyendo. Ahora con el gráfico más importante, que es el impulso-respuesta, se tiene que un choque positivo en el precio afecta en la exportación de cobre disminuyéndolo, ya que puede ser explicado debido a que se disminuye la demanda internacional debido a este incremento en el precio. Pero en el largo plazo termina por ajustarse, ya que las empresas comienzan a tener nuevas estrategias que permiten que esta disminución vuelva al punto cero para comenzar a crecer de nuevo. Ahora con la figura número 2 se tiene que un choque positivo en el precio del cobre aumenta el PBI, debido a que este aumento tiene en las exportaciones mayores ingresos para el Perú. Pero, aunque siendo un aumento ligero, termina siendo aumento como tal. Con las estadísticas descriptivas se tiene una gran variabilidad en las tres variables y en cuanto a correlación se mantiene una correlación positiva en cuanto a precio del cobre PBI y la exportación del cobre y PBI, mientras que el precio del cobre y exportación no se tiene una gran correlación. En cuanto a conclusiones, se tiene que, en resumen, el análisis estadístico realizado entre el precio internacional del cobre, la exportación del cobre y el PBI revela relaciones significativas. La causalidad de Granger muestra que el precio del cobre influye en las exportaciones del cobre y en el PBI a lo largo del tiempo, aunque no de manera instantánea. Por otro lado, la exportación del cobre impacta en el precio del cobre y el PBI de forma más directa e inmediata. La descomposición de la varianza ilustra cómo estas variables interactúan entre sí en el corto y largo plazo. Además, el análisis impulso-respuesta destaca que un aumento en el precio del cobre tiene efectos tanto en las exportaciones como en el PBI. Estos hallazgos sugieren la importancia del precio del cobre en la economía, así como su influencia diferida en la exportación y el PBI. A continuación se tienen las referencias y, por último, unas gracias especiales para la profesora
que sin su retroalimentación no hubiéramos hecho este trabajo de grandísima calidad.